¿no? Bueno, vamos a ver qué tanto avanzamos hoy con el proceso sucesorio. Entonces, vemos, pues, ahí está lo del grupo de WhatsApp, por si todavía alguno no está en el grupo de WhatsApp, ahí se recuerdan que en la descripción está el enlace de la clase. Hoy veo muy pocas personas para los 195 estudiantes que son, hay menos de la mitad. No sé qué pasó con la gente, tal vez está en la universidad, pensaron que hoy era presencial. Bueno, estas son las preguntas que ya les compartí en el grupo. Estas son como lo que deben de saber, que seguro les van a preguntar en un examen privado, es qué es el testamento, cuál es el testamento hológrafo, cuáles son las características del testamento, cuáles son los límites de libertad de testar, cuáles son las clases de hijos a partir de bienes, aparte de bienes, qué más se puede establecer en un acto de última voluntad, cuáles son los tipos de testamento, cómo se puede revocar un testamento, cuándo es nulo el testamento y el plazo para pedir la nulidad y su día, si se puede dejar bienes bajo condición, y aparte de eso, el trámite del proceso sucesorio. El trámite del proceso sucesorio testamentario y el intestado es similar. La fase notarial, fase administrativa y fase registral. Lo que va a cambiar únicamente en el proceso sucesorio testamentario es que debemos de leer el testamento. Es todo lo que cambia de la fase del proceso sucesorio intestado, que en este caso, en lugar de reunir a las personas para que declaren su interés para respecto al proceso sucesorio, lo que vamos a reunirlos es para leerles el testamento y de todos modos pasamos a la segunda fase que es similar, que sería la fase de si aceptan o rechazan la herencia. Aquí sí vamos a hablar de herencia como tal. Pues las fases de sucesiones, pues ya las habíamos visto, la voluntaria, que se da a través del testamento y se le denomina testamentaria, que a falta de esta, por disposición de la ley, le denominamos intestada, y la que puede ser mixta, que es una parte intestada y una parte eh, testada. Puede pasar que ustedes hacen su testamento y piensan que como en el testamento dijeron que todos los bienes que tenga el causante quedan a nombre de María Giovanna, por ejemplo, pero resulta que los bienes son los que abarcan hasta ese momento y hay que ampliarlos y hay nuevas adquisiciones, que se describe en cada uno de los bienes, que tiene una parte importante. Se recuerdan que entre las funciones notariales, ¿se acuerdan cuáles son las funciones notariales? ¿Alguien me puede definir cuáles son las funciones notariales? Ninguno. Funciones notariales. Las vamos a preguntar en el próximo examen. O sea, el licenciado, mire, pregunte las funciones notariales. Se las saben al 100. No. Vale. Una de las funciones notariales, miren, pues este es como, se las voy a describir de una manera que tal vez para que las recuerden. Una vez que ustedes, se las voy a decir de manera burda, después ya les voy a dar la parte. Una función de notario es recibir al cliente y poder estar frente a frente con el cliente, escucharlo, atenderlo, y luego de que ya lo escuchó, lo atendió, le da sugerencias de cómo podría ser lo que está esperando. Luego le da la asesoría, ya que le da esa es una función, la función asesora, es correcto. Luego de que ya tiene, ya que lo ha escuchado, ya le da esa orientación que corresponde, él le da la forma, por eso es un experto. ¿Se recuerdan que en el notariado latino, el notario es un experto del área? Y entonces él redacta ese documento, se lo presenta. Pero al redactar el documento tiene que prever que este documento no tenga falencias o que tenga problemas o dificultades que a futuro le van a generar contradicciones a lo que él espera como cliente que se lleve a cabo con este documento. Y luego de ello, pues, le dice cuáles son las obligaciones. Le pagan y finaliza más o menos. Entonces, entre estas funciones está la función modeladora, la función asesora, está también la función, eh, es un principio también de inmediación, la función mediadora, está también la función
de poder darle forma jurídica a las cosas. Entonces, todas esas funciones son las que ustedes tienen que hacer. Y en el testamento se tiene que prestar mucha atención a esa función moderadora y esa función de precaución que tiene el notario. Porque imagínense que ustedes solo le redactan con ustedes, que le jalan ahí una minuta de un testamento y solo lo dejan como tal y no se dan cuenta que él quería tenía que ser más minucioso, porque está dejando acciones, está dejando ficas, está dejando casas. Ustedes solo dejaron que todo le queda a X persona, o que le deja regado, distribuido en todos sus hijos. Y puede ser que los hijos sean los hijos que logró reconocer, aquellos futuros que pueden aparecer, o aquellos que, pues sí, los futuros, los reconocidos y los no reconocidos, y que después ya pelean para ser reconocidos y hay un proceso de jurisdicción voluntaria que se denomina, ese no es proceso de jurisdicción voluntaria, porque ese no se lleva a ese, se lleva la afiliación, el parentesco y la afiliación, que ese no es de jurisdicción voluntaria notarial como tal, pero sí puede llevarse como jurisdicción voluntaria judicial. Entonces, ustedes tienen que saber cómo le dan esa forma al testamento para que cuando la persona fallece no les dejaron, en lugar de dejarle más soluciones, le dejaron más problemas que soluciones. Entonces, a eso hay que prestarle mucha atención. Ahí estaba con el colega. Sigamos. Entonces, ¿qué es la sucesión hereditaria? Pues es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte a otras personas por el fallecimiento de otra persona. Es decir, que si lo quieren decir de manera breve, la sucesión hereditaria es ese proceso de transmitir todos los bienes y obligaciones de una persona A hacia una persona B. Y que las formas de transmitir, pues la herencia puede ser tanto a título universal o a particular. Ahora sí lo vamos a usar como tal. En el otro lo mencionamos, pero no lo vimos. Y que la asignación a título universal se llama herencia y a la asignación de título particular se llama legado. Y cuando suceden bienes determinados se llaman legados y que el heredero solo puede responder por las deudas y cargas que la herencia hasta donde le alcanza los bienes de este. Entonces ya podemos decir que cuando se transmite yo lo puedo transmitir toda una persona, título universal, o puedo dejar unas cosas a una persona y otras a particulares. A Alex le voy a dejar mis libros, a María le voy a dejar mi vehículo, a Abel le voy a dejar mi casa. Pero no puedo dejar todo de manera a título particular, porque si no, automáticamente ya no dejan de ser legados y se convierten ahora todos en hereditarios. Y eso genera que ellos sean responsables también sobre las cargas, cosa que los legados no tienen. Hasta eso tienen que ser hábiles, decir, pero miren, no puede dejar todo regado en sus hijos, porque entonces al final mejor todos son herederos. Lo que puede hacer es que, mire, pues puede dejar estos bienes a nombre de todos y estos particulares ya puede hacerlos en carácter de legado. Luego tenemos pues que el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. ¿Y qué sucede cuando toda la herencia se distribuye en legados? Pues sabemos que se denominan herederos. El heredero puede disponer del derecho de la masa hereditaria, pues sabemos que de la masa, del derecho sí, pero de la masa o los bienes que la conforman no. ¿Y quiénes son incapaces para heredar? Pues sabemos que de lo que estudiamos en el semestre pasado, pues los incapaces de heredar son aquellas personas que puede ser que haya habido ahí una situación de tratar de matar a la persona y que no pueden heredar. ¿Y quiénes son incapaces de suceder por testamento? Eso también lo leímos. Vimos que podía ser el notario que redacta, el médico, el ministro de culto. Son personas que no pueden heredar, no pueden suceder por testamento, y vimos que una de las causas era porque Dios está en una posición, digamos, superior. Imagínense el médico que está teniendo en los últimos momentos. Él puede sentir que el médico hizo todo lo posible para dejarlo vivir, tal vez no fue así, le deja todo a él, no deja nada a la familia. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bueno, pues, miren que este es el tema, es un tema fundamental. Ustedes. El tema se los preguntan en el privado mucho, 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 mucho. Muy bien. Entonces tenemos que el causante, pues el causante es la persona
El autor de la herencia, el sujus, el quis, que es el sujeto activo como testador, es la persona que pide ante el notario ir redactar el testamento, cree que él ya lo vuelve redactado y donde él dicta sus disposiciones de última voluntad. Entonces me decía alguien en la clase pasada, del semestre pasado, me decía, mire, es que fíjese que hay forma de que no le demos la casa que le dejó mi papá al hijo que no era mi hermano. No se puede si está en un testamento. ¿Por qué? Porque es un acto de última voluntad. Y el acto de última voluntad no lo puede modificar por medio de otra forma más que la misma persona, el causante, haga un cambio en vida. Cosa contraria, no se puede. Ahí ni siquiera podrían alegar ustedes que hubo, a menos de que demuestren que hubo una mala acción y que fue inducido a dejarse dotar a una persona, sería la única manera, pero ahí tendrían que buscar que en el testamento se declare libre. Los herederos pues son los sucesores, herederos, causavientes, signatarios son las personas que reciben la herencia universal y estos pueden ser de forma testada o intestada. Entonces aquí el heredero vamos a decir en esencia que es aquella persona que denominamos como heredero y así como tal lo denominan ustedes en el testamento, el heredero a título universal. Quiere decir que a él le queda todos los bienes. Luego tenemos que el legatario, pues es la persona que ya dijimos que es la que se le dejan bienes en particular. Y la albacea, pues es la persona, aquí sí aparece la figura de albacea, que se recuerdan que alguien hablaba de albacea en el semestre pasado, y aquí la albacea sí aparece porque es la persona nombrada por el testador por una orden judicial, como que tiene una misión en particular y es proveer la ejecución del testamento. Si en el examen les preguntan, ¿quién es la persona encargada de ejecutar el testamento que puede ser nombrada por el testador o por orden judicial? Se está refiriendo al albacea, no es el notario. El notario lo puede hacer, pero él no es. Él lo puede llevar por disposición de los familiares, pero por disposición del juez puede ser que lo nombre un notario, pero sería en calidad de albacea. O puede ser que lo nombre el testador, pero también sería en calidad de albacea. Y los acreedores, pues son todos aquellos que tengan interés en los bienes que se pudieran, por las obligaciones que pudo haber dejado el causante. Con los sujetos personales. ¿Por qué es importante los elementos personales de todo contrato? Alguien que me pueda decir por qué son importantes todos los elementos personales de todos los contratos. ¿Por qué es importante aprenderlo? Para determinar quién tiene los derechos y las obligaciones. Aparte de eso, ¿por qué más le sirve en este curso saber los elementos personales? Para poder identificarlos al momento de la comparecencia, Lic. Muy bien. Este es mi amigo que sienta hasta adelante. Así es. Sí, alguien decía en el examen que se le había olvidado anotar quién era el comprador o quién era el vendedor. ¿Será que puede haber un contrato así, sin comprador o sin vendedor? Por lo menos en una compraventa no va. Una compraventa no. Algunos contratos, pero por eso es importante los elementos personales, porque así sabemos qué personas intervienen. Por lo general, siempre intervienen dos personas. En este, como no es un contrato, pero sí hay elementos personales, nos interesa saber, porque en el proceso sucesorio, quién es el causante y qué figura tiene él, o los herederos. Entonces, cuando ustedes van haciendo esa redacción, tienen que entender que la persona que está dejando todo se denomina causante. Y los herederos va a ser todos los que los dejen y legatarios, porque así los van nombrando cuando van haciendo la redacción. Por cierto, cómo van con su trabajo. Entonces, ya forma más general, pues es hacerlos. Alguien que me haga el favor de leer ahí lo que establece de herederos. Uno que lea es suficiente. Están cansados ustedes del examen. Heredero.
Es la persona que ha sido designada en un testamento para suceder a una persona, o bien, si no existiera testamento, intestada, el llamado legalmente para sucederle. Recibe la herencia a título universal, ya que en la voluntad del causante, de acuerdo con las disposiciones testamentarias, le ha dejado todo su patrimonio, derechos y obligaciones a una o más personas. Sucede el de cujus en derechos abstractos o indeterminados y asume la responsabilidad tanto del activo como del pasivo patrimonial. Muchas gracias, José. Esas son las tres formas que les pueden preguntar quién es el heredero. Se recuerdan que este segundo parcial es el trabajo más el examen. Entonces, el trabajo pueden puntearlo muy bien, pero a veces se confían y como ya puntearon bien el trabajo, ya no le ponen ganas al examen y entonces eso en lugar de ayudarles les genera que no les vaya tan bien. Pues, ¿cuál es la clave aquí? Que le presten atención a las dos cosas. Pueden llegar a puntear casi los 40 puntos. Los que estuvieron con nosotros el semestre pasado saben que este segundo parcial se vuelve un parcial que les ayuda mucho si le ponen el interés tanto al trabajo como al estudio. Muy bien, ahora vamos con el legatario. Alguien que me lea el legatario, por favor. Legatario es una persona Legatario. que instituida exclusivamente es Gracias. un testamento recibida uno o varios bienes específicos dentro del conjunto que forma la masa hereditaria. Recibe la herencia a título particular, ya que fue conforme a la voluntad manifestada en el testamento otorgado por el cujus. Deja cosa determinada o genérica, pero que no son ni totalidad de la herencia ni parte de ella. Sus derechos son concretos y determinados. Debido a que solo recibe una parte del activo, no responde de las deudas del causante a menos que sean establecidas por el causante. ¿Alguien me puede explicar por qué en el segundo cuadrito establece deja cosa determinada o genérica? Esta parte principalmente, pero que no son ni totalidad de la herencia ni parte de ella. ¿Qué quieren decir con eso? ¿Qué pueden inferir ustedes con eso? Sandra Marisol está por ahí, ¿no? Sí, sí, no sé si alguien me está diciendo. Sí, sí, usted es Sandra Marisol. Sí, sí. ¿Qué infiere usted de eso? A ver, dice su lógica jurídica. Tal vez alguna cosa futura que va. Licenciado, lo que recuerdo y entiendo que la herencia aquí indica que recibe a título particular, o sea que no es un heredero, sino alguien que nombraron para recibir, poder representar. No sé si estoy mal, pero algo así recuerdo, pero que no es un heredero total. No, no va por ahí. Vamos a seguir ayudando aquí a la amiga Sandra. A ver, pues Sandra, ¿recuerda qué es la masa hereditaria? Ahorita vamos a... Amiga Sandra, ¿recuerda Sí, qué sí. Acá es la estoy. masa hereditaria? Lo que recuerda, Perdón. lo que recuerda de la masa hereditaria. La masa hereditaria. La masa hereditaria. Los bienes son los bienes, derechos y obligaciones que la persona tenía antes y que las transfiere al momento de que fallece. Los bienes relictos. ¿Perdón? Los bienes relictos. ¿Bienes qué, perdón? Relictos. Delictos. Relictos. Bienes relictos. Vamos a ver. También son el conjunto de bienes, pero incluyendo las deudas de las personas al fallecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre masa hereditaria y bienes relictos?
Vale, vamos a Más dejar de hereditaria, más hereditaria sería la herencia propia sin ya contar los gastos que tenga que hacer la persona. A ver, María José, ¿qué iba a decir? Buenas noches, licenciado. Sí, le iba a comentar que, si no mal recuerdo, la masa hereditaria era cuando la persona tenía sus bienes, y los bienes relictos es cuando ya hace, por ejemplo, su testamento. Ya en este caso se descontó cuántos son los honorarios del abogado, cuáles son los bienes que compete, por ejemplo, si tenía alguna deuda y la tuvo que pagar, cuáles fueron los bienes que le quedaron al final. Claro. Lick, si no estoy mal, legatario es como una forma de suceder, además, no sé si estoy bien, digamos, por cabeza es lo primerito, y si no está la persona por cabeza, el segundo sería el legatario. Es, digamos, como una forma secundaria de suceder. O sea, no en sí la primera persona que tendría que suceder, sino que es la subsiguiente. Eso tenía entendido yo. ¿Alguien más? A ver, aquí dice Freddy. Freddy escribió: masa hereditaria total de bienes. Ujú. Licenciado, disculpe, es que a mí no me dejaba, permítame, Oh, es que fíjese que mi audio de la computadora no funciona, pero estoy ahí en clase, después se escuchó doble, pero yo tenía sí. entendido que la masa hereditaria, en esta se encuentran los bienes, también derechos y obligaciones que son transmisibles. Y ahora en los bienes relictos solo serían los bienes que integran la masa hereditaria, según lo que yo entendí de eso. ¿Alguien que lea el artículo 1105 del Código Civil? Por favor. Que si no me entienden cuál no es masa hereditaria, cuándo son bienes relictos, no van a entender por qué establecen que no son ni totalidad de herencia ni parte de ella. ¿Alguien ya lo tiene? El artículo 1105 del Código Civil. Acá lo Manda. tengo listo. Artículo 1105. No tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. ¿Eso dice el 1105? Bueno, establece. Perdón, Lick, me confundí. Masa hereditaria, ¿Así, 1105. Sandra? Ajá. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento se pagarán sus deudas. El resto es masa hereditaria distribuida entre los que tienen derecho a ella. Ah, vale. Ahora, ¿alguien recuerda el fundamento legal de los bienes relictos? Sé que está en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a ver. Para la gente me va a costar un montón conseguir, pero vamos a ver si lo encuentro. Si lo encuentra, me dice, por favor. Aquí está. Artículo, a ustedes lo encontré más rápido que ustedes, sé que estoy usando un código que no es mío. Artículo 450, numeral 2, los bienes relictos.
Leí que el artículo es del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿o cuál había dicho? Sí, Código Procesal Civil y Mercantil. 1450, ¿verdad? No, el 450. El Código Procesal Civil y Mercantil no pasa de 500 Es el objeto del proceso sucesorio, ¿verdad, Lic? 450. Sí. Es que establece el 490. Vale. El 490 establece, el notario fraccionará el inventario del patrimonio hereditario cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo, con su valor actual y el pasivo formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que graban la herencia. También indicará lo relativo a los bienes gananciales y litigiosos. Adjuntará el expediente alimentario, los documentos que justifiquen el pasivo y lo que determinen la calidad de los bienes. Vale. A ver, pues no se confundan, pues, mis estimados amigos, amigas, estudiantes en general. La masa hereditaria no es el conjunto de todos los bienes, derechos y obligaciones. Eso no es, esos son los bienes relictos. La masa hereditaria es cuando ya quité todas las obligaciones y me quedo con lo que puedo repartir. Por eso se llama masa hereditaria, porque es lo que yo voy a repartir. Entonces, cuando establece aquí que no somos la totalidad de la herencia, ni parte de ella, es porque cuando ya estamos hablando de la herencia, hablamos de la masa hereditaria. Y entonces ahí ya se separó lo que es legado. Y no puede ser un legado parte de la masa hereditaria porque los legados son obligaciones que tiene, que dejó el testamento, el causante, y que el heredero debe de cumplir. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 3 casas y le dejo el legado a José una casa y todo el resto se lo dejo y todas mis otras casas se lo dejo a María José Hernández, entonces María José Hernández, aunque ella sea tal vez la persona que en el testamento dejé como heredera universal, no puede quedarse con las 3 casas. Antes de ella disponer de lo que le corresponde, tiene que sacar ella la casa que le dejé a José. Por eso es que no son parte de la masa hereditaria, ni parte de ella, ni son la totalidad. Porque si le dejo la totalidad de la masa hereditaria, automáticamente José sería un heredero. Y si le dejo un bien que está y que es parte de ella, es porque José es heredero también. Entonces no puedo dejar a alguien en esa condición de decir que la casa es legado y herencia al mismo tiempo. No se puede hacer. O es legado o es herencia. Si es legado, a título particular, lo saco antes de que quede la masa hereditaria. Y si es herencia, entonces quiere decir que lo está incluido cuando yo terminé de hacer el pago de todas las obligaciones que dejó el causante. ¿Queda clara así la diferencia entre los bienes relictos y la masa hereditaria? ¿Sí? ¿Queda claro? Vale. No se confundan ahí los términos porque entonces estamos de regreso. Fíjense que hablaba yo con Rosy, con la licenciada Rosy. Hablaba que una de las cosas por qué es que la redacción la dejamos de último en las exposiciones de clase, es porque primero tenemos que conocer, si no conocemos el derecho sustantivo, ¿cómo van a redactar sobre algo que no conocen? Por eso es importante el derecho sustantivo. Si civil 1, 2, 3, 4, cada quien lo hubiese desarrollado en su aprendizaje personal como muy profundamente, esto sería como un repaso al final. Y para algunos casos, esto se vuelve la primera vez que entienden muchos temas que se vieron en civil. Ahí es donde se tiene como la dificultad, porque es como que usted trate de enseñarle a alguien a parquearse, pero ni siquiera sabe arrancar el carro. Por más que usted quiera enseñar a parquearse, que es lo más mecánico, o sea, ya es como una habilidad más amplia, no lo puede hacer si no sabe lo básico que es poner la llave, identificar el espejo, ver que todo esté bien, que no tiene luces ahí que están marcando que el carro tiene alguna dificultad, ponerse cinturón de seguridad, verificar que está en neutro, darle switch para arrancar y ya poder salir la primera vez. Pero lo mismo pasa con esto. No podemos ponerse a redactar si esto no lo han logrado. Entonces, por eso es bueno que estudien como todo.
Los tipos de legatario pues son los puros y simples, los sujetos a términos, los condicionales, onerosos, alternativos, remunerativos, prelegado y sublegado. Todos estos pues son más. Lick, perdonen, no se le escucha. No se oye nada, Lick. Desde el anterior se le fue el audio, licenciado. Se muteó su, Pensé que era mi teléfono. se muteó su micrófono, Lick. ¿Ahora sí? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, ya lo del albacea lo habíamos leído, entonces no hay pena. Lo que hay que ver en el albacea, lo que les estaba explicando era las obligaciones que él tiene, que es el recuadro naranja que está debajo. Entonces, les decía que en el derecho adjetivo, el proceso sucesorio lo dividimos en dos. El extrajudicial, que se lleva ante el notario, y el judicial, que se radica ante un juez. Eso lo vimos también en el proceso sucesorio intestado. Las fases del proceso sucesorio, pues vimos que estaba la apertura, la vocación hereditaria, la denegación de la herencia, la adquisición de la herencia, que también lo vimos en el semestre anterior. Y pues la apertura es cuando se arranca, cuando se inicia, y se da por que alguien llega y presenta esa acta de función y dice, mire, fíjese que quiero iniciar el proceso. Por eso es que debe demostrarse con certificado. A partir de ahí se da la apertura del proceso sucesorio. La vocación, pues, es cuando se hace el llamamiento a todas las personas interesadas. Dice, vengan, miren, murió alguien, necesitamos ver si ustedes son parte de este proceso. Y la delación, pues, se produce cuando las personas que poseen vocación, es decir, las que fueron llamadas y que sí les corresponde, pues se pronuncian si aceptan o rechazan la herencia. Y por último, pues, la adquisición de la herencia es el proceso cuando ya aceptan la herencia y ya pasan al proceso administrativo y el proceso registral. Cosas importantes que para ser heredero los requisitos son estar vivo, tener capacidad para suceder y ser digno. Sabemos que una de las causas para no suceder es las causas de indignidad, que ya las habíamos leído. El plazo para que se le reconozca a alguien como heredero es de 10 años contados a partir de la fecha de la declaratoria de herederos. Si yo estoy en el proceso sucesorio, testamentario, leyeron el testamento, ahí, si yo no estoy en el testamento, pues nada, no me dijeron nada de mí, eso quiere decir que no me dejaron nada. En el sucesorio intestado, pues ahí sí tengo el derecho de poder ir. Ahora lo que no puede pasar es que alguien esté en el testamento y no le den sus cosas. Los herederos en un testamento pueden ser legítimos, como el hijo del que renuncia, o alternativos designados a sustituir por el testador. ¿Qué pasa con esto? Supónganse que yo vengo y digo, bueno, le voy a dejar mi casa a María José Hernández, le dejo todos mis bienes, derechos y obligaciones, la denomino heredera universal a María José Hernández. Y en caso de que María José Hernández fallece antes de que yo fallezca, entonces le voy a dejar a Luisa Fernanda Ramírez Rivas toda mi herencia. Entonces, ¿qué pasa para que Luisa Fernanda reciba? María José tiene que haber fallecido. Si María José no fallece, Luisa nunca va a recibir los bienes. Eso es el que quiere decir alternativo. Yo dejo a alguien definido, pero dejo a alguien que también puede ser. Ahora, y los legítimos, pues son los hijos del que renuncia. Es decir, pero eso puede ser que alguna persona renuncie y los hijos pueden ahí ver qué les queda. La herencia se declara vacante, que también lo vimos cuando ningún interesado legítimo promueve ser declarado heredero a título universal o particular. Nadie llegó a hablar sobre el testamento, nadie dijo nada, entonces se puede denominar vacante. Y esa sabemos que al declararse vacante, ¿quién puede tramitar ese proceso? La Universidad de San Carlos. Exacto. Muy bien, Carlos.
La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita y se tienen 6 meses para aceptarla o rechazarla. Esto último debe ser expreso y por escrito. Pregunta de examen: ¿de qué manera se puede rechazar la herencia? De manera expresa y por escrito, únicamente. Pero mire, es que fíjense que él lo hizo verbal, no es válido. ¿Por qué es que debe ser expreso y por escrito? Porque recuérdense que están ustedes dejando a la deriva bienes que le pertenecían, son un derecho que tenían, y los derechos para poder quitarlos tiene que ser de manera expreso. Yo no quiero los bienes, y por escrito se debe de hacer. Ese por escrito se hace por medio de una escritura pública. La incapacidad, pues ya la vimos, por falta de personalidad, la persona que debía de suceder no existe. Por falta de legitimación, carece de capacidad legal para heredar conforme a la norma legal de alguien X que quiere heredar, por presunción de influjo contrario a la libertad del testador y la verdad e integridad del testamento. Este se da pues cuando alguien coacciona o un tercero ha afectado a la libertad del testador para testar al haberle asentido previamente o durante el otorgamiento del testamento, así como entre el testamento se den declaraciones falsas y que altera la integridad del testamento. Que diga que, por ejemplo, alguien que no conocía a nadie, que nunca, y que en los últimos meses estuvo ahí atrás, hasta que lo convenció de que le dejara todo. Y él lo hace, pero porque está aprovechando que tiene ahí un problema psicológico, algo de que le genera que confíe en esta persona, no puede. Pero no fue su médico, sino alguien más que pudo inducirlo. Y por indignidad, pues ya sabemos que son por sanciones o actos ilícitos cometidos por una persona en contra de él, causa. Y esto pues ya lo leímos: incapacidad para suceder, pues los ministros de culto, los médicos o cirujanos que lo atendieron en su última enfermedad, el notario que autoriza el testamento, el tutor, el protutor y los parientes de ellos si no hubieran aprobado las cuentas, y las instituciones extranjeras, cualquiera que sea su finalidad. Y ojo con esto, porque supónganse que usted dice, mire, es que le pongan un caso, que fíjese que alguien quiere dejar a unidos por el medio ambiente y la integridad de la población de la selva de Petén. Ellos eran una persona que yo me identifiqué tanto y decidí dejarle en mi testamento todos los bienes, pero es una institución extranjera, no se puede dejar, aunque esté en ese caso el testamento queda nulo porque esa persona no puede, o más que nulo, sería incapaz de suceder la persona, porque puede ser que cumplió con todas las formalidades, pero a la persona que instituyó no puede suceder, entonces el testamento no se va a poder llevar a cabo, aunque sea un acto de última voluntad. E incapacidades para suceder, pues para heredar por indignidad, pues son incapaces, y eso ya lo habíamos leído, entonces no lo vamos ahí a saltar un poco. Esto ya leído en el curso anterior. ¿Cuál es el objeto del proceso sucesorio? Pues declarar que se obtenga la declaración judicial o extrajudicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de un causante de su muerte presunta del proceso sucesorio. Determina cuanto menos el fallecimiento del causante, su muerte, los bienes relictos, las deudas que gravan la herencia, los nombres de los herederos, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia, de qué manera se va a repartir lo que han dejado. ¿Dudas? Ahí está lo de la masa hereditaria. Y ahí está lo de los bienes relictos, que ya los discutimos. ¿Dudas hasta dónde vamos? ¿Todo bien? Lick, cuando mencionaba el testamento alternativo, decía que si se muere una persona, puedo dejar dicho a una persona extra por ese caso, ¿verdad? Y entonces ahí no aplicaría de que los herederos de la persona a quien yo designé en primer lugar puedan participar en adquirir la parte de la herencia que le había dejado yo. No, porque la herencia, la declaración de las herencias son, cuando usted deja a alguien, es personalísimo. No lo deja, o sea, yo puedo dejar a Luisa, pero resulta que Luisa fallece y era la heredera universal, queda intestado. Pero yo no puedo venir y pelear algo que a Luisa le habían dejado si nunca se lo entregaron. ¿Se recuerdan que era el problema de las donaciones cuando las dimos? Que qué pasaba si la persona no aceptaba y fallecía, por ejemplo, que los hijos no podían pelearlo, pero si él aceptaba, pero no se lo pudieron dar en vida, entonces los hijos podían pelearlo. Algo así viene siendo este proceso. Si la persona acepta la herencia,
ahí los hijos podrían entrar a jugar. Pero si nunca aceptó la herencia, no, porque nunca hubo ese momento al momento de elaborar en el testamento. Sí, yo se lo decía como en el caso de que uno de los herederos es declarado indigno, entonces los herederos de la persona que fue declarada indigna sí tienen derecho a recibir la parte de la herencia o a reclamar la parte de la herencia que le hubiese tocado de ser digno. Ojo, pues, recuérdense que estos procesos de la indignidad, regresemos a la indignidad para recordar por qué es la indignidad. Va, entonces sí, para ponerlo entonces en el contexto de lo que pregunta aquí su compañero. Él dice, ¿qué pasa si una persona son incapaces para suceder como herederos o legatarios por causa de indignidad? El que haya sido condenado por haber dado o mandado. Todos estos son herederos. El que voluntariamente acusó al mal. Estos son herederos o legatarios. Ya vimos cuando uno es heredero y cuando otro es legatario. Entonces, si son por causas de indignidad, sabemos que por causas de indignidad los hijos pueden llegar y acudir y pedir lo que correspondería, pero eso es por causa de indignidad. Pero si la persona fallece y no lo recibió y era entre familias, más probable que se pueda jugar, pero por lo general, ¿cuál es el objetivo del testamento? Que la persona le deje las cosas a quien él quiere. Al fallecer esta persona, como ya no hay heredero y el testamento no se puede llevar a cabo, entonces se podría llevar a cabo por medio de algo intestado, porque pueden decir, mire, es que el que iba a ser el heredero falleció, y como no nos dejó a nosotros, y no dejó un heredero alterno, que esa sería la mejor de las cosas que pueden decir ustedes, y mire, ¿y qué pasa si muere el que usted quiera? ¿A quién más le gustaría dejárselo si llega a fallecer antes que usted? O fallece en el proceso y nunca lo recibe, o algo similar. Entonces ya pueden sugerirle que deje siempre un heredero alterno. ¿Para qué? Para ahorrar ese problema de que entre gente que él no quería. Al final, recuérdense que el objetivo del testamento es un acto de última voluntad. Yo decidí dejar las cosas a nombre de quién. Si yo no quería dejarlo a nombre de él, podría haberlo dejado en manera intestada y listo. Dígame. Gracias, Liz, ya lo entendí, ya se me hace mi error en lo intestado y en el testamentario, disculpe, ya entendí. Sí. Gracias. Con gusto. Bueno, esto ya lo discutimos. Y aquí está lo que pregunta, ¿qué es la representación hereditaria? Pues el derecho que tienen los descendientes de una persona para heredar en lugar de ella. Si hubiera muerto antes que el causante, por indignidad o por renuncia, que ya lo vimos en la clase del proceso sucesorio intestado. ¿Tienen derecho? ¿Qué derecho tienen los alimentistas? Fíjense que esto es algo interesante y es que en la partición de bienes deben los herederos asegurar beneficio a los alimentistas, las porciones o cuotas que estos tengan derecho y ese requisito no será inscrita a la partición. Y ahí tienen que leer, alguien que me lea el artículo 1099 del Código Civil, por favor. 1099 del Código Civil. Un legado grabado. Derechos de los alimentistas, Lic, 1099. Al hacerse Sí, por la favor. partición de bienes, deben ser los herederos asegurar en beneficio de los alimentistas las porciones o cuotas a que estos tengan derecho, y sin ese requisito no será inscrita la partición. En tal caso, los registradores harán de oficio anotación sobre los bienes de herencia, la que se cancelará hasta que estén garantizados los alimentos y las pensiones debidas. Vale, supónganse que esta persona reconoce hijos, los deja fuera, los vuelve hijos que no heredan, pero son menores de edad. Entonces, y resulta que se separa con la señora y la señora inició un proceso y al final él tiene obligación de tener que prestar alimentos y pensiones. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Los hijos no pueden decir, a mí no me importa, que miren qué hace porque ya se murió mi papá, ahora que no pueden. Se tiene obligación de responder a esas obligaciones de estos menores de edad. Es algo de lo que a muchos no les gusta,
pero la misma ley lo estableció. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el caso de menores, nuestro derecho es muy protector y no pueden quedar desamparados los menores de edad porque otros adultos no quieren pasarles de lo que le correspondería de acuerdo a la ley. El caso del legado que dice, pregunta aquí José Luis, disculpe, ¿se podría dar el caso que el legado esté grabado o anotado y que procedería si fuera el caso? Si está grabado, es muy probable, recuérdense que siempre tenemos la cláusula de saneamiento, y en la cláusula de saneamiento pues se tendría que haber establecido que ninguno de los bienes que está dejando han sido grabados y anotados para que las personas que fueron declaradas en legado lo puedan gozar. ¿Qué pasaría si estuviera grabado ahí? Es bien complicado, porque al final él lo dejó, pero no le dijo que lo había dejado con algún su problema. Tendría que ya solventarlo si quiere quedarse, si quiere que le den el bien. Yadira. Buenas noches, Lick. Solo con una duda. En este caso de los alimentistas, lo que se hace es hacer el cálculo de lo que les corresponde hasta que cumplan la mayoría de edad. Sí, Y eso es lo porque que al se les final entrega. esa es la obligación que tienen ellos. Entonces ahí ya tendrían que hacer el cálculo según, por lo general podrían usar como base la canasta básica y con base a la canasta básica que cubre alimentos, que se recuerden que está la canasta básica y la básica extendida, creo que le llaman a la otra. ¿Saben cuál es la básica extendida? No, la básica Es en extendida es donde cuando no... están... Sí, sí, Juan Luis. Gracias, perdón. Es en donde están incluidos los gastos que no se relacionan con alimentos. Por ejemplo, diversión, recreación. Correcto, Juan Luis. Correcto. La canasta básica extendida, la básica solo incluye vestimenta, alimentación, estudios, educación, y la extendida le agrega la parte ya de recreación. Los viajes a Nueva York, a Europa y todo eso lo puede agregar en la canasta básica extendida. Ahí es donde algunos alegan que es mantener el estatus de que ya tenía el niño y que le puede afectar psicológicamente si el niño ya no está en el mismo colegio donde estaba y que ya no tiene los viajes que tenía y todas estas situaciones. Muchas gracias, Lick. Entonces, forma notarial en el derecho sucesorio, pues desde el punto de vista del derecho notarial es uno de los instrumentos públicos más formales y solemnes y se debe cumplirse escrupulosamente con todos los requisitos legales, pues la omisión de alguno de ellos podría conllevar la nulidad del instrumento. Por eso es que este proceso es uno de los más importantes. Y la licenciada Orizar, cuando les explique en la clase, ya termine ella de dar ajustes al tema, les va a explicar que una de las cosas que ella hizo primero fue un testamento, y les va a contar la historia del primer testamento que ella hizo. No se las cuento yo porque no es lo mismo que se las cuente ella específicamente, que yo les cuente lo que me contaron a mí. Entonces ya sería chisme. La nulidad desde el punto de vista notarial es la sanción que el legislador ha previsto cuando no se cumplen, con ciertos requisitos de forma o de fondo, por lo que el notario debe ser sumamente cuidadoso a efecto de no incurrir en responsabilidades civiles, penales, administrativas y de tipo ético y moral que conlleve al ejercicio profesional. ¿Se imaginan que ustedes se les olvida un requisito esencial para ese testamento? Y lo que decía Harold, por ejemplo, le habían dejado a usted la casa que valía millones, pero el testamento se declara nulo porque el notario omitió uno de los testigos. Entonces Harold puede ir y demandar al notario porque qué gran perjuicio el que le acaba de dar. Él era dueño de una casa que ahora ya no puede pelearla porque al quedar nulo el testamento se vuelve intestado y entonces los hijos entran y toman provecho de lo que en vida le correspondería, que les hubiera dejado el padre. Bueno. Entonces debe constar en escritura pública, eso es esencial. ¿Cómo se hace constar el testamento? En escritura pública. Este contrato, este no es un contrato, este acto de última voluntad, entonces diríamos que es un acto completamente solemne, porque es requisito esencial para su validez que conste en escritura pública. Llevan su listado de contratos solemnes, ¿no? Este no es un contrato, pero sí está entre el listado de cosas solemnes que les da la pregunta. Entonces, ¿cómo definimos el testamento? Ahora estamos hablando, ya salimos del proceso sucesorio y ahora estamos hablando del documento. Ese documento que ustedes van a escribir
y en el cual ustedes van a dejar de escrito todo lo que la persona quiere dejar como acto de última voluntad. Y entonces aquí tenemos de dos autores. Primero dice que el testamento es la declaración legal que uno hace de su última voluntad, disponiendo de sus bienes para después de su muerte. Debe quedar claro que no se trata de un contrato, sino un acto personalísimo que declara la voluntad de la persona. Para Vladimir Aguilar, dice que el acto en sentido jurídico supone un hecho humano producido por voluntad consciente exteriorizada. Cuando el acto se produce conforme a las disposiciones del derecho objetivo y un efecto jurídico, es llamado acto jurídico. Pero no es cualquier conducta, sino de aquella que intencionalmente ha querido y buscado y la realización de las consecuencias jurídicas que se dan. Es lo que denomina como un acto. Por esto se denomina un acto de personalísimo declaración de última voluntad. Y la naturaleza jurídica. ¿Saben qué es una naturaleza jurídica? Eso los pregunté una vez, ¿no? ¿Qué era la naturaleza jurídica? ¿Alguien sabe qué es una naturaleza jurídica? Bueno, la naturaleza jurídica, que lo han oído muchas veces, es la forma en que se concibe este contrato o este acto o esta institución en el derecho. Es como que ustedes dijeran, ¿cuál es la naturaleza biológica de tener hijos? Pues la naturaleza es que el ser humano subsista y que siempre haya personas que puedan estar. Tiene una naturaleza que puede ser biológica, puede ser religiosa. Entonces, dependiendo de la que yo le quiero poner, así es como lo voy a entender en esa disciplina. Para la naturaleza jurídica del testamento, o sea, cómo se entiende el testamento en el derecho, es que es un acto que manifiesta la voluntad a través de la cual se crearán, modificarán, transmitirán o extinguirán derechos y obligaciones. Es unilateral porque solo el testador está en él, no hay otra persona. No se admite una forma de representación para hacerlo, pregunta de examen. Es un acto jurídico de liberalidad, ya que la persona se desprende de sus bienes y favorece a otros. Un acto de exposición patrimonial, porque son sus bienes los que va a afectar. Y es un acto mortis causa, ya que sus efectos surten hasta después de la muerte. No se puede hacer un testamento y que él esté vivo, no se puede hacer. Sus características, pues, es solemne, personalísimo, revocable y libre. Pregunta también de examen. ¿Un testamento se puede revocar? ¿Sí o no? ¿Y de qué forma se puede revocar? Que es lo otro que vamos a ver. En esencia, las formas de revocar el testamento son algunas muy obvias, y una es que usted haga un testamento donde dice que va a revocar el testamento anterior, o que haga un testamento donde no establece que va a revocar el anterior, pero se entiende que el último es la última voluntad que se puede hacer, que se lleve a cabo ese testamento. Y libre porque usted lo hace sin ninguna presión, ninguna cosa. Si usted dice, se lo voy a dejar a Miley Hernández, es porque yo decidí dejárselo. No le quise dejar a Freddy porque no quise, simple y sencillo. ¿Dudas? Muy bien, la aceptación está en el artículo 1026, 1027 y 1028. ¿Alguien que me haga el favor de leerlos? Artículo 1027. 1026. La aceptación de la herencia puede ser expresa o tácita. Artículo 1027. El heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez o pidiéndole posesión de los bienes o usando del título o de la calidad del heredero en instrumento público. Y artículo 1028, acepta el heredero tácitamente entrando en posesión de la herencia o practicando otros actos para las cuales no tendría derecho sin ser heredero. Bueno, ojo pues con la pregunta. Pues, supónganse que les escriben así. De acuerdo a lo que establece el Código Civil, la aceptación de la herencia puede ser de manera expresa o tácita, es decir, que el heredero puede expresar a viva voz que acepta la herencia ante la persona correspondiente, o puede ser que no diga que la acepta, pero empieza a utilizar los bienes que de herencia le corresponden.
De igual manera, entonces, utilizando el principio de contradicción, podemos decir entonces que el rechazo de una herencia puede ser también de manera expresa o tácita. ¿Verdadero o falso? Si entendí bien, falso, porque porque debe ser expresa. Sí. El rechazo de la herencia, esa obligadamente tiene que ser expresa, no puede ser tácita. No lo puede dejar usted decir como no llegó, no quiere la herencia. No, eso no es válido. Él tiene que decir que no quiso la herencia. Por el simple hecho de no estar, no quiere decir que no lo quiso. Pudo haber pasado 1000 cosas por las cuales no pudo llegar y aceptar. Plazo de aceptación. El término pues es 6 meses a contar de la muerte del testador y 1 año si está en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia ni a heredero a quien manifieste pertenezca o ha renunciado a lo que tenía derecho a ella, se declara vacante. La renuncia, el mismo que el de la aceptación, la renuncia debe ser expresa y hacerse por escrito ante el juez o por medio de escritura pública. Ojo, porque esta persona llegó, pero no quiere aceptar la herencia. Por eso es que debe ser expresa, porque él sí se enteró, está ahí, y entonces quiere rechazar o no quiere aceptar o renunciar a la herencia que le fue dada. Y pues este es el 455 y la radicación extrajudicial, pues que es la que se ve en proceso sucesorio intestado. Y en este también puede llevarlo el cónyuge suplécite, los herederos, el Ministerio Público, que ahora es Procuraduría General de la Nación, los legatarios, los acreedores o el albacea. Con el memorial de erradicación se acompañarán, que ese se lleva ante el juez, el certificado de función, documento justificativo del parentesco y el testamento si lo hubiera. Salvo que los interesados lo presentaren, el juez o notario pedirá el informe de registro respectivo sobre si existe o no testamento. Eso quiere decir que cualquier persona lo puede iniciar. Al final, cualquier persona que tenga interés y que pueda demostrar ese interés. ¿Qué prueba documental se necesita para erradicar el proceso? Esto ya lo habíamos visto. Acta de nacimiento del causante, acta de defunción, partida de nacimiento de los promovientes del proceso sucesorio, documento de identificación de los promovientes, certificado de partida de matrimonio o unión de hecho inscrita en el RENAP, testamento si lo hubiere, y todas las certificaciones del RENAP deben ser o no mayores a los 6 meses. Existencia o validez de un testamento. Uno, para su existencia se necesitan 3 elementos esenciales. Voluntad de que debe ser de manera unilateral. No pueden haber 2 personas en un testamento. No puede decir que porque lo obligó Carlos le va a dejar añadir a todo. Objeto que es transmitir derechos y obligaciones. Solemnidad que debe estar debe de estar fraccionada en escritura pública. Para su validez o eficacia debe de cumplir con capacidad de que sea capaz legalmente para expresar por sí misma su voluntad. Ausencia de vicios, que no exista error, dolo, violencia y la causa que sea lícita y que de forma cumpla con la solemnidad. Y de forma pues que cumpla con la solemnidad. En esencia, para que sea válido, clave, artículo 42 del Código de Notariado y otros que vamos a leer sobre lo que es importante que lleve un testamento. Libertad para testar. Toda persona capaz civilmente puede disponer de sus bienes por medio del testamento a favor de cualquiera que no tenga incapacidad o prohibición legal para heredar. El albacea, el testador, puede encomendar a un tercero la distribución de la herencia en legados o que dejar que personas o objetos determinados. Concepto del testamento: es un acto personal, revocable, dispone de todo o por parte de sus bienes después de su muerte. Por cierto, póngale asterisco a ese en su código civil porque esa es pregunta de examen. ¿Cuál es el fundamento legal? Si no de del segundo, ¿cuál es el fundamento legal del tercero y del privado? ¿Cuál es el fundamento legal del testamento como documento? Y eso no está en el Código Notarial, sino en el Código Civil. Pregunta de examen: ¿cuáles son los límites a la libertad de testar? Están en las preguntas que les pasé. Solo tiene por límite el derecho que alguna persona tiene a ser alimentada. ¿Qué es lo único que puede limitar a una persona a testar? Que todos los bienes que testó únicamente es las personas que tienen derecho a alimentos. Entonces, por eso alguien no puede recibir todo lo que le fue dejado en testamento. Prohibiciones: es prohibido el contrato de sucesión recíproca. Yo te dejo mi testamento, en mi testamento te dejo mis bienes y tú me dejas tus bienes.
recíproca ante cónyuges o cualesquiera otras personas y es nulo el testamento que se otorga en virtud de contrato. Hacemos un contrato y en el contrato dice que cuando falleces me tienes que haber dejado todo en testamento. Se prohíbe que 2 o más personas otorguen testamento en un mismo acto. No, pero mire, pues, es que mis papás siempre han sido muy unidos y quieren hacer su testamento juntos, porque son personas que todo lo han hecho juntos en la vida. Y ya están grandes, si ellos quieren hacer el testamento juntos, no se puede. El testamento es personalísimo y solo puede estar una persona. Incapacidades para poder testar, quienes no pueden testar, el que se haya en estado de bajo interdicción. Ya sabemos que no se dice interdicto es otra cosa. El sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra cuando no pueda darse a entender por escrito. El que sin estar bajo interdicción no gozara de sus facultades intelectuales y evolutivas. Es decir, por ejemplo, un incapaz que tiene incapacidad relativa. En el momento de poder elaborar el testamento. Entonces, pregunto yo. Una persona por ejemplo, una persona que nace sordomudo puede elaborar un testamento. Si se da a entender, sí puede elaborar uno. Pero hay una forma ahí está muy explícito, Freddy. ¿Entender de qué forma? Por escrito. Por escrito. ¿Y qué pasa si no aprendió a escribir y a leer? No puede. No puede. Por eso es que dice una persona que hubiera perdido el uso de la palabra es sordomudo y el que hubiera perdido el uso de la palabra. Fíjense ustedes qué importante es. Uno no es consciente. ¿Saben por qué uno aprende a hablar? Porque uno escucha. Las personas que son sordos, por lo general, se vuelven mudas, porque no tienen la habilidad de escuchar los sonidos, y al no escuchar los sonidos, genera la situación de no poder repetirlos. Nosotros aprendemos por repetición. Así aprendemos todo, hasta las malas costumbres se aprenden por repetición. Entonces, al no escuchar la pronunciación de las palabras, entonces genera que una persona muchas veces que es sordo se vuelva mudo, porque no tiene la forma de expresarse. Y a veces en los procesos donde, por ejemplo, la gente vive en aldeas y esas cosas, esos lugares, muchas veces pues no le dedican el tiempo para que la persona aprenda a comunicarse por escrito y aprenda otras cosas. Y eso genera que te dificulta, y aquí viene una pregunta. Inclusive podría ser un proceso de investigación. Y la persona que habla en lenguaje de señas o se comunica por lenguaje de señas, ¿será que él pudiera elaborar su testamento? Sigue siendo sordomudo. Buen punto de debate porque podríamos contratar un intérprete para las señas. Podría ser. Entonces ahí la clave está, ahí vendría a ustedes, inclusive pueden hacer, miren ustedes, ya que uno piensa en puntos de tesis después, para uno nunca le quedan, pero para otros le salen rápido. Podría ser una buena investigación si hay una violación a los derechos, a los derechos humanos de una persona que sea sordomuda, pero que sabe expresarse por medio del lenguaje de señas, el no poder dejar los actos de última voluntad como ella los desea. Podría ser una investigación que podría tirar a luces que no, que lo que acabo de decir es una contradicción, que no deberá o que sí, pero habría que ver qué más pasa. La nulidad se funde en vicios. ¿Cuándo es nulo el testamento? La nulidad que se funde en vicios de consentimiento de las partes o de una de ellas solamente se podrá intentar por la parte cuyo consentimiento esté viciado por quienes resultaren directamente perjudicados. Yo lo vicié ahí para que me deje 2 de las 3 casas, pero no quise todas, porque si no me vuelvo heredero, no quiero ser heredero, quiero ser legatario. Entonces resulta que quien se mira perjudicado son los hijos, porque no les dejó una casa y no les alcanza, entonces ahí pueden ellos demostrar que ahí hubo un vicio de consentimiento y entonces generar que se pueda llevar la nulidad. El derecho a pedir la nulidad relativa dura 2 años contados desde el día en que se contrajo la obligación.
Si la nulidad se fundara en violencia o por temor grave, en términos es de 1 año, y el negocio que adolece de nulidad relativa surte todos sus efectos mientras la sentencia firme no se declare dicha nulidad. Eso es de civil 3, creo. Bueno. ¿Qué otras manifestaciones de última voluntad se pueden plantear en el testamento? Reconocer un hijo se puede. Y miren, esto es importante, por eso es que ustedes tienen, yo creo que lo discutimos en clase, pero esto es importante. Si ustedes en el testamento reconocen a un hijo, viene Freddy y dice, yo reconozco a José Leonel como mi hijo legítimo. Pero resulta que él después con el tiempo dice, yo no quiero reconocerlo porque me cae mal, porque ese ni siquiera me ayudó. Elaboro otro testamento donde ya no establezco nada de él. Ese reconocimiento que hizo sigue válido aunque el testamento sea revocado. Y si es nulo, sigue válido. Es de las cosas que en el testamento se vuelve inamovible, el reconocimiento de los hijos. También mediante el testamento pueden instituir fundaciones. Eso también se puede hacer. El derecho a los alimentos a favor de determinadas personas, la tutela de los hijos. Yo dejo que mi hijo quede bajo la tutela de, por ejemplo, Sandra Marisol. Retribución para quien ejerza la tutela de los hijos del testador, también se puede hacer. Dejar que le va a dejar a cambio por esa. Y aquí está otra pregunta. ¿Cuáles son los hijos cuáles son las clases de hijo de acuerdo a este proceso? Está el hijo póstumo, que es el que nace después de la muerte del testador. Murió el testador y nace el hijo. Entonces ahí entramos ven la importante del proceso de jurisdicción voluntaria, proceso de reconocimiento de preñez o parto. Entonces se da el reconocimiento por preñez o parto, nace y automáticamente, aunque es un hijo póstumo, puede entrar a pelear si fuera un proceso sucesorio intestado. O si él solo dejó a todos sus hijos. Y no dice que solo los reconocidos, sino todos los que sean hijos de él y que tengan su sangre, ahí también podría entrar. Nacidos después del hecho del testamento, son todos aquellos que nacen después de que el padre hizo el testamento. El pretérito, que o no querido se conoce, pues es el que no fue incluido o no se mencionó nada. José, Juan, Kiabet, Yadira y Jarod son mis hijos, pero yo no mencioné a Kiabet. Dije todo de los otros, pero a Kiabet nunca la mencioné. Ese se conoce como un hijo pretérito. Y el desheredar es el que vengo yo y escribo en mi testamento. Cláusula quinta. Manifiesta el testador que como acto de última voluntad desheredera de todo derecho que pudiera tener a su hijo Freddy por razones que a él considera pertinentes y lo deja fuera y no lo puede pelear usted, no lo puede pelear a menos que demuestre que ese testamento puede ser nulo, pero de ahí si a él lo dejan sin nada no puede pelearlo, no puede decir que de plano mi papá nada. Solo pedirle a Dios que haya dejado algo intestado y tal vez de eso le saca algo, pero de ahí no se puede. Bueno. ¿Qué debe comprenderse en el testamento? Entonces el testamento debe quedar comprendido no solo los bienes, sino también los derechos y de manera importante las obligaciones y todo lo referente a ellos que no se extingue con la muerte. Cuando haga un testamento, póngale atención a todas esas cosas como las imágenes, todo aquello que puede tener un valor no solo sentimental, sino también un valor, o al revés, no solo un valor monetario, sino también sentimental. Y preguntarle, mire, usted tiene cosas que para usted tienen un significado profundo, como para saber a quién se los piensa dejar. Sí, es que fíjese que yo tengo yo escribía poemas, tengo mi poemario que nunca publiqué, pero de repente, mire, se lo voy a dejar mejor se lo dejo a mi hijo, él lo va a valorar más que otro. Y yo también tengo unos cuadros que no son tan de nadie tan famoso, pero representan lo que yo esperaba del mundo que yo pinté también. Entonces, todo eso que puede pasar desapercibido, los muebles, ustedes, hay gente que se pelea por la mesa porque usa una mesa de caoba o que tiene muchos años en la familia y que a quién le va a quedar. Entonces, eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Por eso el testamento se vuelve largo. Entre más específicos sean, mejor. Clases de testamento: el común abierto, el común cerrado, especiales, el militar, marítimo, en lugar incomunicado del preso en el extranjero. Ojo, pues. Común abierto es el que se entrega en un sobre sellado. ¿Por qué se le llama por lo general común abierto? Porque este lo conoce alguien más, o sea, lo conoce el notario. Y el común cerrado, así.
El común abierto, entonces, es el que ustedes llegan yo me estoy confundiendo de definición, si no, después ya los voy a confundir. Espérenme, yo quiero adelantar la diapositiva para no confundir. Comunes especiales, común abierto, común cerrado. Abierto. Ahí está, sí. El abierto lo hace ante el notario, por eso se llama abierto, pero se entrega sellado. Nadie lo puede ver, únicamente lo mira el testador y el notario y los testigos. Por eso se llama común abierto, porque hay alguien más que sabe de él. Y el cerrado es el que le entregan al notario, pero lo redactó la persona, no lo hizo el notario, sino la persona lo entrega. Ya redactado dice, mira, aquí está mi testamento. Yo lo único que quiero es que usted dé fe de que este es mi testamento, y entonces eso se hace de otra manera. Por eso se llama común cerrado. ¿Por qué? Porque nadie lo conoce más que el testador. Pero muchos han dicho que en la práctica la dificultad del común cerrado es que si no cumple con las solemnidades de un testamento, se le olvida algo, hay un error, ese testamento puede quedar nulo o puede ser carácter de nulidad. Entonces, nos vamos a quedar en las clases de testamento en esta sesión y esperemos que si la licenciada se incorpora el próximo miércoles, pues ella pueda seguir ahí hablándoles respecto al testamento. Y si no, pues seguimos con mi persona ahí compartiendo. Esta vez estuvieron más callados que de costumbre, pero espero que sea porque están cansados ya de aprender mucho y que realmente estaban tan concentrados que no había mayor. Les recomiendo lean los artículos del Código Civil respecto al testamento para que les sea más fácil comprender lo que hemos estado estudiando en esta sesión.